Bien, ya estamos al aire. Perfecto. Bien amigos, buenos días. Nos encontramos con Diego Gómez Piqué, quien es cónsul general de aquí en México, Nueva York. Cónsul, bueno, Diego, primero que nada, gracias por recibirnos, como siempre. Y primero que nada, dame un plano general, un panorama general. ¿Cómo se encuentra México? ¿Cómo se encuentran nuestros paisanos desde el punto de vista consular? Muchas gracias, siempre un gusto recibirlos. Pues yo creo que hay una gran indignación hoy, no solo aquí en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos, desde Seattle a San Diego y de Boston a Miami, pasando por supuesto Chicago, Houston. Es un punto de gran frustración, de gran encono, de gran tristeza, el que se ha alcanzado por las imágenes que hemos visto en los últimos días de los menores que son arrancados de los brazos de sus madres en la frontera y puestos en detención. Hablamos ¿no? de menores que tienen incluso meses Sí. De edad. Eso ha generado yo creo que esta gran frustración, este enojo, pero también esta conciencia de que tiene que haber una comunidad más unida y una comunidad que esté en pie de lucha por exigir que se respeten los derechos de estos menores, ¿no? Derechos humanos así concebidos, así inscritos pues en convenciones internacionales de las que todos los países son signatarios, incluidos por supuesto los Estados Unidos. Claro. En estos días que he estado aquí en Nueva York he recabado varias tesis. Una de ellas platicaba con un abogado que este sistema de separar a las familias en realidad fue generado por la administración de Barack Obama, pero no se aplicó. Y que entra Donald Trump y lo retoma y hasta apenas lo comienza a aplicar. ¿Tú tienes alguna noticia de eso? ¿De que realmente venía desde Barack Obama? O realmente, porque si no sale esta grabación, que es lamentable, en la que un niño guatemalteco y un salvadoreño piden que no se lleven a su papá y el número telefónico y todo eso, si no sale al aire, el mundo no se entera. ¿Ya se venía dando esta práctica desde antes? No había una legislación al respecto y sigue sin haberla fuera de la orden ejecutiva o del decreto presidencial que de hecho que nadie conoce firmó el Donald contenido Trump. de esa orden. Bueno, la orden ejecutiva expresamente menciona que no se van a separar a los padres de los hijos y que más bien a las familias que así lleguen al punto de entrada a los Estados Unidos, pues se les detendrá, sí serán tenidos, pero juntos, ¿no? Entonces no hay una legislación en la materia, no hay nada. Si uno conoce con un poco de profundidad la ley migratoria de los Estados Unidos y las diferentes regulaciones al respecto, no hay nada específico que haga mención a esto, ¿no? Se hace mención, por supuesto, a qué implica una falta a la ley migratoria y cómo da seguimiento a esa falta de ley migratoria por parte de la autoridad estadounidense y que prácticamente en todos los casos hoy conlleva a la remoción del país o a la deportación. Lo que es un hecho es que la implementación de esta tolerancia cero, Sí. A partir de esta administración, la administración de Trump, y sobre todo a partir de la implementación del decreto presidencial de febrero de 2017 en materia migratoria, pues se ha traducido en esta política muy agresiva que significó pues el separar a miles de niños de diferente proveniencia de sus padres tan pronto ingresaron a los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, como tú recordarás, yo vengo de Puebla. El gobernador Tony Gali fijó una postura, ¿no?, de continuo apoyo a los poblanos, y no recuerdo qué otro gobernador lo pudo haber hecho, ¿no? Pero no han sido la mayoría, definitivamente. Yo encontré un vacío de tiempo ahí sobre la postura de Enrique Peña Nieto. Después por ahí encontré no una versión oficial, pero sí una periodística de Videgaray. ¿Cuál es la postura del presidente Enrique Peña Nieto a esto? Bueno, aquí hay una postura, yo creo que nacional, no es una postura de un jefe de Estado, por supuesto encabezada por el jefe de Estado, el presidente Enrique Peña Nieto, pero es una postura de México como país, expresada por supuesto a través de la Cancillería, en palabras del secretario de Relaciones Exteriores, pero que ha sido replicada pues por gobiernos de todo el mundo, de Guatemala hasta Argentina y de España a Irán.
replicada por el Papa Francisco, replicada por el mismo secretario general de las Naciones Unidas, y que es una postura que condena esa práctica a la que evidentemente se califica de inhumana y contraria, como decía hace unos momentos, a las convenciones en la materia de derechos de los menores y los infantes. México inmediatamente fijó una postura al respecto, condenando esta práctica de la manera más enérgica y enfática, y enviando una comunicación al más alto nivel al gobierno de los Estados Unidos, solicitando que se suspendiese esta práctica inhumana, cruel y contraria, de nueva cuenta, a esas convenciones internacionales que respetan los derechos de los niños. Ahora, ¿en algún momento se tuvo aquí en el consulado algún llamado de auxilio? Te lo pregunto porque también otra de las cosas que nos permitieron saber esta situación fue precisamente la expresión de los trabajadores de las aerolíneas, ¿no? En particular salió un tuit por ahí de una mujer sobrecargo quien dijo: yo no voy a participar en esto, ¿no? El anterior integrante del gabinete de Donald Trump, G. Johnson, también dijo: yo no hubiera participado en esto. Es decir, como que hay un vacío de tiempo en lo que pareciera se empezó a realizar esta práctica sin que la gente lo supiera. Si no nos enteramos por todo esto, no sabremos que ya hay varios centros o que se siguen buscando más centros. Yo creo que aquí hay un poco de confusión. O sea, hay centros de detención, los ha habido desde hace muchos años, desde prácticamente finales de los años 90, distintos centros de detención, los centros que opera el mismo Departamento de Seguridad Interior a través de la Agencia de Control de Aduanas e Inmigración, los que se concesionan a empresas particulares y aquellos que son por contrato subarrendados a centros penitenciarios locales. Los centros de detención siempre han estado ahí, hay centros específicamente enfocados para menores. Recordemos la gravísima crisis en el año 2014 con los menores que viajaban solos, en su mayoría centroamericanos provenientes de los países del Triángulo del Norte. Entonces yo creo que hay que saber distinguir. ¿Cuál es la sigue habiendo, que está no, por ahorita, supuesto, sí? ¿no? La separación de familias se da desde la implementación de la estrategia de tolerancia cero, y a la par se sigue dando entrada de menores no acompañados. Claro. Entonces, los menores no acompañados que entran a la frontera son por lo general enviados a centros de detención para menores, no de detención, pero albergues para menores que están situados en toda la geografía de los Estados Unidos, y la manera en que se hacen estos traslados a través de las líneas aéreas, etcétera. Pero este es un fenómeno paralelo y que antecede a la separación de familias y que continúa toda vez que la separación de familias ya terminó a partir de la orden ejecutiva de esta semana firmada por Donald Trump. De hecho, yo recuerdo la visita de la primera dama de Guatemala, que precisamente se expresó, es que hay niños enjaulados ahí, y era una expresión sobre su observación de estos centros de detención, que de por sí ya existían, ¿no? Entonces, este recrudecimiento sí se lo debemos a Donald Trump. No es que sea un recrudecimiento, sino que son dos fenómenos distintos, ¿no? Los menores no acompañados, son menores que migran solos y que al ingresar a los Estados Unidos y pedir asilo o declararse como refugiados y empezar todo un proceso que pueda uno llevarlos a permanecer en este país de acuerdo con las leyes migratorias actuales, pues son llevados a albergues, etcétera. Y otra cosa es lo que vimos en estas semanas, que es la tolerancia cero, que ya nos está haciendo, es decir, la separación de madres y padres que llegan con los niños y que se hace esa separación y se llevan a los niños, o se llevaban a un centro de detención y a los padres a otro. Por eso te preguntaba justamente, te reitero el cuestionamiento solo para tenerlo claro. Claro. ¿En este tiempo nunca hubo un llamado de auxilio de algún mexicano aquí en Nueva York? Relativo... Con el DACA sí los hubo, y ahora con esto... Aquí en el Consulado General de México en Nueva York, en nuestra circunscripción, no hemos tenido ningún caso. Hay 3 menores que están en el albergue de Cayuga, aquí en el Bronx, que fueron separados de sus familias y que fueron traídos aquí, ¿no? Y como sabemos, esta separación de familias se dio en la frontera, en la frontera sur, no en la frontera norte, con Canadá, en la frontera sur. Por ende, es que circunscripciones como la nuestra, pues no estuvieron involucradas, fuera, por supuesto, de este caso de 3 hermanos que sí fueron producto de esa separación y que fueron enviados a un albergue aquí en Nueva York.
pero fuera de ello no hubo ningún otro incidente vinculado con este fenómeno de separación de familias aquí que tuviésemos nosotros que tratar en el consulado. Se maneja, ¿no? Más de 2000. Ahora, ¿qué puede hacer una persona en este caso? O sea, oye, tía, fíjate que mi hijo, a mí ya me detuvieron, pero mi hijo está detenido también, o está en un albergue. ¿Cuál sería el proceso para que un familiar pueda decir, oigan, ese niño es mi familiar? ¿Se puede apoyar en el consulado? Por supuesto, yo creo que lo primero es que informen al consulado, ¿no? No necesariamente se ha compartido de una manera inmediata esa información, sí. Y lo sé por nuestros colegas centroamericanos, que son los que pues más afectados se han visto por esta cruel práctica. Entonces la recomendación sería inmediatamente contactar al consulado más cercano, al Departamento de Protección, para que pueda proveerse toda la asistencia necesaria, garantizar que ese menor pueda estar, ¿no?, protegido por el Estado mexicano y que se pueda hacer todo lo que está al alcance del Estado mexicano bajo la ley actual en los Estados Unidos y reintegrarlo con su familia o regresarlo a México. Perfecto. En este tema de el ICE, ¿sigue siendo Nueva York o otros estados ciudades santuarios? Hemos tenido noticias, es más, semana a semana hay redadas, 100 aquí, 20 allá, 30 por allá. ¿Sigue funcionando eso? ¿O ya el ICE de plano está teniendo información de alguna manera? Porque es muy raro que de momento lleguen a un centro de trabajo y agarran a 100. O sea, son redadas que de alguna manera el ICE tuvo que haber tenido información. Siempre lo tienen, y eso es algo que se da desde hace muchos años, cuando las bases de datos se estandarizaron y la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE tiene acceso a las bases de datos de las personas que en algún momento han estado detenidas. Esto no es nuevo, ICE tiene acceso a ello. ICE es una agencia federal que depende del Departamento de Seguridad Interior, y las detenciones y las redadas que lleva a cabo pues se dan en todo el territorio de los Estados Unidos. Creo que aquí también se genera un poco de confusión cuando hablamos el caso de California es distinto, porque California sí, a través del Congreso estatal, legisló para convertir al Estado en un Estado santuario. Eso no ha sucedido en Nueva York. Es realmente un mote que se le pone a Nueva York. ¿Por qué? Por las políticas que tiene de protección a los migrantes, ¿no? Esas políticas no han cambiado, incluso se han incrementado tanto en la ciudad como en el estado de Nueva York, pero eso no quiere decir que ICE no pueda operar. ICE opera en todo el territorio de los Estados Unidos, y de hecho el mandato de ICE es llevar a cabo las detenciones de aquellos migrantes que no tienen una situación regular, una situación que demuestre que están en los Estados Unidos con la documentación apropiada. Ese es el mandato de ICE, y ahora más que nunca, como sabemos, con esta administración que criminaliza a la comunidad migrante, pues se da pues una tarea pues mucho más fehaciente por parte de ICE para tratar de llevar a cabo su mandato. Perfecto. Para cerrar esta parte del tema que tiene que ver con la separación de familias, ¿podrías dar algunos datos para que la gente, si tiene alguna inquietud, se comunique de inmediato? Claro, pueden visitar la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahí viene todo el directorio de los consulados, los 50 consulados que tiene los Estados Unidos en México. Tenemos también, los 50 consulados que tiene México en los Estados Unidos. Así es. Y hay que identificar cuál es el consulado más cercano a donde yo habito, para poder contactarlo en caso de que sea necesario, si hablamos de una posible separación familiar en la frontera. Y bueno, está el teléfono que funciona las 24 horas, el Centro Integral de Atención al Mexicano en el Exterior, el OCIAM, que se puede marcar desde cualquier celular o cualquier teléfono fijo. Es un teléfono gratuito, que es el 1-855-4636-395. Perfecto. Vamos al tema político, que es inevitable. Estamos en un año electoral, ¿no? Y eso nos toca a todos, ¿no? El consulado se hizo cargo de una campaña de credencialización que, como comentamos hace un rato fuera del aire, ya terminó. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Realmente le interesó al mexicano estando aquí votar? ¿Qué números te arrojó este proceso? ¿Cuánto nos costó también? El proceso de credencialización fue resultado de un acuerdo que se firmó entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del cual la Secretaría de Relaciones Exteriores asumía la posibilidad de recabar los requisitos
que el instituto solicita para todos aquellos que quieren inscribirse en el padrón Sí. electoral, quieren tramitar su credencial para votar. Fue un proceso que duró más de un año y medio. En el 2016, perdón, se hizo el acuerdo, y el proceso de credencialización empezó de manera paulatina en todas las representaciones de México en el exterior, no solo en los Estados Unidos. Sí. Fue un proceso exitoso, al menos en el área de Nueva York, que es el área que nosotros nos toca cubrir desde el consulado, la circunscripción del consulado de Nueva York. Hubo un alto índice de solicitudes de credenciales para votar. Tuvimos un total de 20,000 aproximadamente solicitudes para la credencial. Me parece que es el quinto o sexto lugar en los Estados Unidos, que es directamente vinculado con el número de mexicanos aquí. Claro. Por supuesto, hay zonas como Los Ángeles, Chicago, Dallas o Houston que tienen una población mucho más alta y se encuentran en lugares por arriba de Nueva York en términos del número de credenciales que se solicitaron en esas circunscripciones consulares. Y bueno, y la credencialización continúa, ¿no? Eso es algo permanente, ya es uno de los servicios que se dan de manera cotidiana en cualquier consulado. Aquel que no tenga su credencial, por supuesto, puede venir y solicitarla aquí en el Consulado General de Nueva York o en cualquier otro de los consulados de México en los Estados Unidos, con el entendido, por supuesto, de que esa credencial pues no le permitirá votar. Como sabíamos, la fecha límite para poder votar en esta elección era haber solicitado la credencial hasta el 31 de marzo. Eso no quiere decir que quien no la haya tramitado no la pueda sacar, todos la pueden solicitar, pero ya votarán para procesos electorales posteriores, no en este. Perfecto. ¿Qué va a pasar con este cambio de sexenio en el consulado? Mucha gente nos ha preguntado, oye, pues ya se va Peña Nieto y dentro de la visión colectiva la gente dice, oye, pues entra un presidente, entra gente, sale gente, hay mucha gente que ya te ubica, que te conoce, que ha visitado el consulado. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá cambios de personal? No hay cambios de personal. El Servicio Exterior Mexicano, Uh-huh. como sabemos, quizá esto no se habla a cabalidad de ello, pero es muy importante saberlo. Una de las instituciones más importantes de nuestro país, a la par de otras, como puede ser el Ejército, es el Servicio Exterior Mexicano, es decir, el cuerpo de personas que trabajan para la Cancillería Mexicana en todo el mundo, que representa a México, y que representa a México indistintamente de que haya cambios de gobierno a nivel federal, estatal o municipal. Esa es una institución importante, una institución prácticamente centenaria y una institución que permanece más allá de los ciclos naturales que hay de gobierno a los tres niveles. En ese entendido es que no sucede nada en ninguna representación de México en el exterior. Los servicios son de manera continua, el personal del Servicio Exterior Mexicano rota de acuerdo a la periodicidad que establece el reglamento y la ley del Servicio Exterior Mexicano, dependiendo si se trata de una representación consular, si se trata de una embajada bilateral, si se trata de una embajada multilateral, con sus tiempos y con sus formas y con sus protocolos. Esto siempre ha sido y seguirá siendo independiente de los procesos electorales a nivel federal, estatal o municipal. Perfecto. Sin importar que algún candidato diga, oye, vamos a vender este avión, vamos a vender los aviones de la Fuerza Aérea, vamos a vender todo, en algún momento no se te ha cruzado la idea, oye, pues, si no nos van a cortar aquí presupuesto, porque estás bien en presupuesto, te alcanza ahorita para toda la demanda de la población, que además se va incrementando. En ningún momento el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores depende, como todos sabemos, del presupuesto federal que se aprueba en el Congreso cada año y de lo que se negocia entre cada una de las secretarías y la Secretaría de Hacienda, ¿no? La propuesta de presupuesto de ingresos y de egresos es completamente independiente de lo que suceda en las representaciones del exterior, ¿no? Eso es algo que se conduce desde México y que se vota y se aprueba en el Congreso. No tiene nada que ver ninguna representación de México en el exterior cuando se trata de los presupuestos de la nación. Perfecto, los mexicanos tienen que estar tranquilos de que van a estar establecidos esos temas, ¿no? Te leo algunos comentarios rapidísimo. Chris Díaz dice, bueno, eso no lo puedo leer, querida Chris. Gaby del Valle, Juan, saludos. Sebastián Arroyo, que se pongan a trabajar y ayuden a los niños migrantes, sino para qué están ahí. Qué gusto que estén al pendiente de las familias migrantes. Que su sabiduría y el puesto que tienen, sus sentimientos, valores lleguen a expresar sus decisiones. Suerte a ese funcionario, o sea, te desean suerte.
Saludos desde Texas, saludos desde Nuevo México, de Arizona. Armando Torres, cuéntanos algo que no sepamos. En fin, bueno. ¿Algún mensaje que le quisieras hacer llegar a nuestra audiencia de BCN? Bueno, que hoy más que nunca, como decíamos en un momento, tenemos que estar unidos, tenemos que convertirnos en una sola voz, en una sola fuerza y continuar luchando porque se respeten los derechos de nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Es una comunidad cada vez más grande, somos más del 10% de la población, somos el futuro sin duda de los Estados Unidos. Es una época complicada, una época de grandes retos, pero una época en la que no tenemos que hacernos menos, no tenemos que achicarnos, no tenemos que poner la otra mejilla, al contrario, tenemos que tener la frente en alto, la mirada puesta hacia el horizonte y a seguir luchando, porque los que vienen detrás, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a realmente decidir el futuro de este país, así que enfoquémonos en ello y sigamos construyendo nación a ambos lados de la frontera y contar, por supuesto, para ello siempre con el apoyo de la Red Consular Mexicana en los Estados Unidos. Somos parte de una gran maquinaria que es la comunidad migrante, la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Diego Gómez Pickering, gracias por recibirme aquí en el consulado. Yo soy Víctor Cabrera para BCN y para BCN América. Saludos, seguimos en línea. Gracias. Gracias.